Dijimos que íbamos a mirar ahora las 8 reglas del silogismo. Las 4 primeras se refieren a la materia remota del silogismo y las 4 siguientes a la materia próxima. Se llama materia remota o lejana del silogismo a los conceptos, a los términos que entran como partes de los juicios que componen un razonamiento, y se llama materia próxima o cercana de los silogismos a los juicios que lo componen. Ustedes saben, por allá en un video anterior lo dijimos, hay unas premisas de las cuales se extrae una conclusión. Esas premisas, que tomadas individualmente se llaman así, premisas, en conjunto las dos se llaman antecedentes o el antecedente. Entonces, cuando se habla de el antecedente en un silogismo, pues se está haciendo referencia a esas dos primeras premisas de las cuales se extrae la conclusión. Esas son la materia próxima o cercana del silogismo, aquello de lo que está hecho el silogismo de manera cercana, de materia inmediata, próxima, pues los juicios. La materia remota, los conceptos que entran en la composición de esos juicios, porque acuérdense que hablábamos de que los juicios son afirmaciones donde de algo, que es el sujeto, decimos o predicamos algo que es el predicado precisamente. Entonces esos son conceptos, en últimas, que pertenecen a la primera operación de la inteligencia. Perdonen que siempre les hago estos mini resúmenes, pero es como para que la cosa quede clara y sepamos por dónde vamos. Bien, en este video quisiera que tocáramos las primeras 4 reglas del silogismo, porque son las que hacen referencia a la materia remota, es decir, a los conceptos. Las 4 siguientes hacen referencia a las normas que deben cumplir las premisas o el antecedente del silogismo. Entonces, las primeras 4 de las 8 reglas del silogismo hacen referencia a los conceptos que entran en juego, y las siguientes 4 hacen referencia a las proposiciones o a los juicios que son la materia próxima o cercana del silogismo. Bien, entonces en este video vamos a ver esas primeras 4, en el siguiente video vamos a ver las últimas 4, y luego vamos a hacer una aclaración acerca del concepto aristotélico de ciencia, que nos ayuda a comprender lo que es el silogismo, porque finalmente ustedes sabrán que el silogismo, la demostración silogística, para Aristóteles la demostración es el syllogismus facienscire, el silogismo que hace saber, es decir, la demostración o el silogismo es el que hace saber, el que produce o genera la ciencia. Entonces, pues claro, hay que saber qué era para Aristóteles y para Santo Tomás la ciencia con C mayúscula para comprender por qué el silogismo es lo que es, y hay que elaborarlo siguiendo estas 8 reglas. Es muy interesante darle una mirada a lo que Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, decían sobre lo que la ciencia es, porque de ahí se extraen conclusiones tan asombrosas como, por ejemplo, que la física actual, la química actual, esas ciencias que hoy conocemos como ciencias duras, ciencias exactas, no son ciencias. Yo sé que puede sonar supremamente asombroso, pero pues así es. En la óptica aristotélica no son ciencias, pero esto un poquito más adelante. Ahorita vamos entonces a darle una mirada a las 4 reglas que hacen referencia a los términos que componen el silogismo. En esta primera imagen tienen ustedes en conjunto las 8 reglas del silogismo. Dice De Legibus Syllogismi. Esta imagen la tomo así tal cual de un libro que también recomiendo mucho, pero que desgraciadamente también está en latín. Los animo a que aprendan mucho el latín. En un año tienen ustedes lo suficiente para poder leer los textos, y en 2 años son ustedes expertos latinistas. Tienen entonces ustedes aquí el conjunto de las 8 normas o reglas que debe seguir todo buen silogismo. Lo tomo de un libro que se llama Elementa, Filosofía Aristotelico-Tomistice, y es escrito por si no me equivoco, por un canadiense, ya hace muchos años, no sé si sacerdote, supongo que sí,
Stanislao Lorty. Muy bueno, muy sencillo, trata los temas básicos, los conceptos y las definiciones básicas, y así como para una introducción al pensamiento escolástico es excelente. De Legibus Syllogismi, entonces las vamos a ver, las vamos a leer primero todas y después miramos las 4 primeras, que son las que nos interesan en este video. La primera regla dice terminus esto triplex major mediusque minorque. Los términos deben ser 3, el mayor, el medio y el menor. La segunda, latius os quam premise conclusio non bull. Los términos no deben tener en la conclusión mayor extensión que la que tenían en las premisas. La tercera, nequaquam medium capiat conclusio oportet. Nunca debe el término medio entrar en la conclusión. El término medio nos sirve en las premisas para comparar los extremos, el sujeto y el predicado, pero no entra como tal en la conclusión. La cuarta dice aut semel aut iterum medius generaliter. Esto significa que o en una de las 2 premisas o en las 2 el término medio debe ser tomado en toda su extensión, en toda su universalidad. La quinta dice utraque si premisa neget nicel inde sequetur. Si ambas premisas son negativas, pues de ahí no se puede concluir nada. La sexta, ambe affirmantes nequum generare negantem. Si las 2 premisas son afirmativas o afirman algo, de ahí no se puede concluir nada negativo, nada que niegue. Necesariamente debe ser una conclusión afirmativa también. Y la séptima dice nil sequitur geminis ex particularibus unquam. Nunca se puede sacar una conclusión a partir de 2 premisas particulares. En esto se cae mucho hoy en día, después lo vamos a ver. Y la última finalmente dice peiorem sequitur semper conclusio partem. La conclusión siempre irá detrás de la parte más débil, peiorem, peor, pero en realidad de la parte más débil. Esa también lo vamos a ver después. Entonces, ahí tenemos las 8. Vamos entonces por las primeras 4 que hacen referencia a los conceptos. La primera, entonces, dice terminus esto triplex. Los términos deben ser 3. Major, mediusque, minorque. El mayor, el menor y el medio. ¿Por qué en un silogismo solamente pueden entrar a jugar 3 términos, 3 conceptos? Ni 2, ni 4, ni mucho más, porque esto se deduce de la misma naturaleza del silogismo. El silogismo es una operación de nuestro intelecto por medio del cual, a través de la comparación de 2 conceptos de los cuales queremos decir algo, con un tercero, para ver si convienen con ese tercero o discrepan, pues pueda la inteligencia hallar la conveniencia o discrepancia de los 2 conceptos que conforman la conclusión, el sujeto y el predicado. Tomamos el sujeto de la conclusión que queremos extraer y lo comparamos con ese tercer concepto, y con ese mismo tercer concepto comparamos el predicado, y con base en esa ley que dice que 2 conceptos, uno de los cuales es igual a uno tercero y el otro también, podemos decir que son iguales o idénticos entre sí, y de 2 conceptos de los cuales uno sí es semejante o conviene con un tercero y el otro no, pues hay que decir que no convienen entre sí. De ahí, de esa norma general, se sigue la utilidad de este proceso triangular de nuestra inteligencia, que lo hacemos de manera espontánea, de manera natural, pero que cuando conocemos estas reglas podemos afinar, pulir ese mecanismo. Ahí nos ponen un ejemplo que está mal, ¿sí? Es un mal silogismo, pero es para entender cómo funciona esto de que no pueden ser 4, ni 2, ni 5 términos, tienen que ser 3. Fíjense ese ejemplo, dice homo est animal, ad qui animal est genus, ergo homo est genus. Esta imagen también la tomo tal cual del libro del padre Lorty, Stanislao Lorty. Homo est animal, ad qui animal est genus, ergo homo est genus. El hombre es un animal y el animal es un género. Por lo tanto, el hombre es un género. ¿Qué pasa acá?
que si ustedes se fijan, parece que hay tres conceptos, tres términos, es decir, parece que estamos cumpliendo la regla, hay tres. Fíjense en que en las premisas está el concepto hombre, el concepto animal y el concepto género. Parece que hay tres. Y concluimos, por lo tanto, el hombre es un género. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos fijamos, el término animal está tomado en realidad en dos acepciones diferentes, porque en la primera premisa donde decimos que el hombre es animal, la palabra animal está tomado en su sentido real, en su sentido de animal, ser viviente. Pero si nos fijamos en la segunda proposición, en la segunda premisa, donde dice pero animal es un género, ahí la palabra animal o el concepto animal ya no significa lo mismo que significaba en la primera, porque aquí ya estamos hablando a nivel lógico de que animal es un género. Recuerden ustedes por allá en un video anterior que hablábamos de la sustancia, los individuos, los géneros, las especies, lo accidental, lo sustancial, lo esencial, y decíamos que todo eso no es que esté en la realidad, sino que está en nuestra manera de conocer, en nuestra inteligencia. Entonces, por eso en esta segunda premisa la palabra animal en realidad tiene un sentido lógico, no real. Animal es un género, es decir, contiene especies como cobijadas bajo él, porque animales hay muchos, no solo el hombre. Entonces, en la segunda premisa, animal no significa lo mismo que en la primera. Y al no significar lo mismo, es como si fuera otra palabra distinta, aunque se escriba igual. Entonces, tenemos en realidad aquí cuatro términos. Hombre, animal en el sentido de la primera premisa, animal en el sentido de la segunda premisa, en modo lógico, y el concepto género. Entonces fíjense que tenemos cuatro, no podemos concluir luego el animal es un género porque en realidad estamos jugando con cuatro términos diferentes. Este silogismo incumple, aparentemente no lo hacía, pero estamos viendo que sí incumple la primera norma que dice términos sexto triplex mayor, mediusque, minorque. Los términos deben ser tres, el mayor, el menor y el medio. La siguiente norma acerca de los conceptos dice latius os quam premise conclusio non vult. Los términos no pueden tener en la conclusión una extensión mayor que la que tienen en las premisas. Les recomiendo mucho que regresen un poquito en el canal y vean los videos número 96 y 97, creo, o 95 y 96, creo que 96 y 97, donde hablamos sobre la extensión de los conceptos, la clasificación de los juicios en universales, particulares, afirmativos, negativos, el cuadrado de las oposiciones, la conversión todo ese tema que ya lo vimos, porque van a necesitar tener muy frescos esos conceptos. No los podemos aquí pues repetir de nuevo, pero tenerlos frescos conviene muchísimo. Latius os quam premise conclusio non vult. Los conceptos no pueden tener en la conclusión una extensión más grande que la que tenían en las premisas, porque si en la conclusión un concepto tiene extensión universal, siendo así que en las premisas se estaba tomando de manera particular, pues entonces eso significa que en la conclusión vamos a estar afirmando algo distinto de lo que decíamos en la premisa, vamos a estar afirmando más de lo que decíamos en las premisas, por lo tanto vamos a estar mintiendo y ese silogismo o esa conclusión no es válida. Fíjense en este ejemplo, hay que afinar aquí la atención, la capacidad de focalización para poder entender este ejemplo. Dice, omnis homo es animal, ad qui nullus ecus es homo, y la conclusión es, ergo nullus ecus est animal. ¿Qué significa esto? Este también está mal. Este es un silogismo que está mal, que incumple la norma, para que miremos cómo funciona. En español, ¿qué significa? Significa todo hombre es animal. Omnis, homo est animal. Ahí tenemos una afirmación universal, una universal afirmativa. Luego la segunda premisa dice, ad qui nullus ecus es homo. Aquí tenemos de nuevo una afirmación universal, pero negativa, porque dice, ningún caballo es hombre. Nullus ecus est homo, ningún caballo es hombre. Y la conclusión también es universal afirmativa. Ergo, por lo tanto, nullus ecus es animal, ningún caballo es animal. Y es una conclusión increíble porque estamos diciendo
Todo hombre es animal, ningún caballo es hombre, por lo tanto, ningún caballo es animal. Y uno dice, bueno, ¿y entonces ahí dónde está incumpliendo la norma ese silogismo? Pues en que el concepto de animal, si ustedes se fijan, en la primera premisa es una universal afirmativa. ¿Y qué decíamos por allá en esos videos que les acabo de recomendar de las proposiciones universales afirmativas? Que el predicado de una universal afirmativa, ¿qué decíamos? Si se regresaron a ver esos videos que les dije, ya saben. El predicado de una proposición universal afirmativa es particular o universal. Bueno, para los que regresaron y vieron los videos, sabrán ya que el predicado de una universal afirmativa es particular. Está tomado solo en una parte de su extensión. Y en la conclusión es predicado de una universal negativa. Ergo nullus equus est animal. Entonces el mismo concepto que está tomado de manera particular en la premisa, la primera premisa, resulta que en la conclusión está tomado de manera universal, porque ¿qué decíamos por allá atrás del predicado de una proposición universal negativa? ¿Qué decíamos? Decíamos que el predicado de una proposición universal negativa es universal. Ergo nullus secus est animal. Ahí estamos tomando animal como predicado de una universal negativa, por lo tanto en toda su extensión. Por lo tanto estamos utilizando animal en la conclusión en una extensión mayor a la que tiene en la premisa. En la premisa fue particular, en la conclusión es universal. Estamos diciendo más en la conclusión que lo que afirmábamos en la premisa, por lo tanto estamos mintiendo. Es lo que sucede cuando generalizamos a veces, cuando pasamos de lo particular a lo general. Normalmente mentimos. Entonces eso es lo que pasa acá. Y por eso incumple la norma latius os quam premise conclusionum. No podemos decir en la conclusión, no podemos decir más, no podemos ir más allá de lo que la premisa nos permite. Y eso se da tanto a nivel de la cantidad como de la cualidad, afirmativos, negativos, particulares o singulares universales. No podemos ir más allá de lo que nos dan las premisas, porque entonces no estaríamos sacando una conclusión legítima, sino yendo más allá de lo válido, de lo permitido. En este caso, pues claramente la palabra animal es particular en la premisa, en la primera premisa, y es universal en la conclusión, por lo tanto es un silogismo inválido. La tercera regla, que tiene que ver con los conceptos, se refiere al término medio, es decir, a ese concepto que nos sirve de comparativo. Nequaquam medium capiat conclusio oporte. No conviene que en la conclusión esté presente el término medio. Fíjense el ejemplo que también está mal. Son ejemplos que están mal para que se vea, reluzca más la norma. Cicero fuit orator, ad qui Cicero fuit Romanus, ergo Cicero fuit orator Romanus. Cicerón fue un orador y Cicerón fue romano, por lo tanto, Cicerón fue un orador romano. Claro, ustedes dicen, pues sí, es cierto, Cicerón fue romano y además era bueno para dar discursos, un gran orador. No estoy mintiendo en la conclusión, puede ser verdad, pero no es una conclusión válida. Es decir, es verdad de manera accidental, no por la fuerza misma intrínseca del silogismo, sino que de manera accidental caigo, como por suerte, por decirlo de alguna manera, caigo a una afirmación verdadera en la conclusión, pero que sin embargo no es verdadera en virtud. La palabra vir significa fuerza, varón, virilidad en latín, ¿cierto? Entonces no es en virtud, no es por la fuerza del silogismo que puedo extraer esa conclusión, sino accidentalmente estoy diciendo algo verdadero, así como ustedes muchas veces se dan cuenta que hay personas que sacan una conclusión y que es verdadera, pero la defienden mal, y lo que están diciendo no alcanza para sacar esa conclusión, pero solo que como sin querer llegan a una conclusión que es verdadera, pero en realidad no llegaron a esa conclusión en virtud o gracias al razonamiento que hicieron, sino que aterrizaron ahí como
como que sin querer, ¿no? Entonces así pasa en este silogismo. La primera premisa dice Cicero fuit orator, ad qui Cicero fuit Romanus. La segunda, ergo Cicero fuit orator Romanus. Claro, la primera premisa es verdadera. Cicerón fue un orador. La segunda premisa también es verdadera. Cicerón fue romano. Y la conclusión también es verdadera. Todas esas son verdaderas, pero no es un buen silogismo. No está bien construido. No es una conclusión extraída porque el silogismo es bueno y me lleva allá, sino solo accidentalmente. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el término medio que está entrando en la conclusión y que no debería estar ahí según la norma? Recuerden la norma, nequaquam medium capiat conclusio portet. ¿Cuál es el término medio? Pues el término medio es... debería ser Cicerón, ¿cierto? Porque es el que estoy usando para comparar ambos, orator y romanos. Cicerón es el que se repite en ambas premisas, entonces el término medio. Cicero fuit orator, ad qui Cicero fuit Romanus. Debería quizá en la conclusión hablar de los conceptos orator y romanos, pero estoy incluyendo también a Cicero en la conclusión. Cuando no tiene el término medio, no tiene nada que hacer en la conclusión. El término medio, la función del término medio es iluminar la conveniencia o no de otros dos conceptos. Y ese trabajo lo cumple en las premisas. En las premisas, o la tarea de dos premisas bien construidas, es permitirle a la inteligencia comprender la conveniencia o discrepancia de dos conceptos con un tercero que se relaciona con ambos. Y al ver la inteligencia, esa conveniencia o discrepancia, pues capta la conveniencia o discrepancia de esos dos conceptos entre sí. Y ese trabajo de ver esa conveniencia o esa discrepancia ocurre en las premisas. Luego en la conclusión, la función de la conclusión es poner en firme si esos dos conceptos que estuve en las premisas comparando con el término medio convienen o discrepan entre sí, y enuncia esa conveniencia o esa discrepancia en un juicio afirmativo o negativo. Convienen esos dos conceptos y los puedo afirmar o discrepan y los tengo que negar. Entonces, por eso, por la naturaleza misma de lo que es el silogismo, el término medio no entra en la conclusión, sino que cumple toda su función iluminando los conceptos en las premisas. Y la cuarta regla, que tiene que ver con los conceptos, también se refiere al término medio. Aut semel o aut iterum medius generaliter esto, al menos una vez, como si dijéramos, al menos una vez en alguna de las dos premisas o en las dos, el término medio debe tomarse en toda su universalidad. Fíjense el ejemplo. El ejemplo dice omnis homo es animal, volvemos al mismo ejemplo. Ad qui omne brutum es animal, ergo omne brutum es homo. En español, todo hombre es animal, toda bestia o todo animal bruto es un animal, por supuesto. Por lo tanto, toda bestia es hombre. Animal bruto era la forma de referirse los antiguos a todos los animales que no eran el ser humano, porque el ser humano también es animal. Entonces, todos los demás animales, por un lado está el hombre, por el otro lado están los animales brutos, por decirlo de alguna manera. Así era como distinguían antiguamente esos dos modos, entre comillas, de ser animal. Ser animal racional, en el caso del hombre, y ser animal bruto, en el caso de los demás animales. Por eso el bruto o los brutos eran los animales no humanos. Entonces, todo hombre es animal, todo bruto es animal también, por lo tanto todo bruto es hombre. ¿Qué pasa acá? Que si ustedes se fijan, el término medio, ¿cuál es? Ustedes ya deben ser capaces de identificar el término medio. Si el término medio es el que yo uso para comparar los conceptos que entran en la conclusión, pues entonces es el que se repite, ¿cierto? ¿Cuál es el que se repite acá? Pues el concepto animal. Omnis homo es animal. Ad qui omne brutum es animal. Entonces ahí tenemos el término medio, animal. Pero ¿qué pasa? Que son universales o particulares las premisas. Todo hombre es animal, todo bruto es animal. Son universales afirmativas, ¿cierto?
y que volvemos a los videos 96 y 97. ¿Qué decíamos de los predicados de las proposiciones universales afirmativas? Decíamos que el predicado es particular, o sea, se toma solo en una de sus partes. Piénsenlo como los circulitos, ¿se acuerdan que hablábamos? Hacíamos unos circulitos por allá. Cuando yo digo que todo hombre, piensa en el círculo de los hombres, todos. Todo hombre es animal, incluyan ese circulito que son los hombres en un circulito más grande que son los animales. Todo hombre es animal, todo hombre pertenece a los animales, pero los animales son mucho más grandes. El conjunto de los animales son mucho más grandes porque hay muchos más tipos de animales, no solo los hombres. Entonces, por eso se dice que el concepto animal en una universal afirmativa o en una particular afirmativa también está tomado solo en partes, es particular, porque solamente estoy tomando una parte de su extensión. Los hombres son solamente una parte de la extensión total del conjunto de los animales. Por eso se dice que el predicado de una proposición afirmativa es tomado solamente de forma particular. Y la segunda proposición de la segunda premisa pues es también una universal afirmativa. Todo bruto es animal, por lo tanto el concepto animal predicado de una afirmativa también está tomado de manera particular acá. Es decir, tengo el conjunto de los brutos y está el conjunto de los animales, ¿cierto? Pero solamente estoy tomando una parte de los animales, porque hay otros animales que no son brutos, como los hombres, por ejemplo. Aunque hay unos hombres que son muy bestias también, pero eso es otro tema. El punto es que también aquí es predicado, el concepto animal también aquí es predicado de una afirmativa, por lo tanto estoy tomándolo solo en parte. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo extraer la conclusión de que todo bruto es hombre. ¿Por qué? Porque yo no sé, no puedo, en virtud del mismo silogismo, saber si todo el conjunto de los brutos, omne brutum, dice ahí, omne brutum, todo el conjunto de los brutos coincide con el conjunto de los hombres. Piensen que se solapan o se convergen los dos círculos. No puedo, porque perfectamente puede ser que los hombres ocupen una parte del conjunto de los animales y los brutos otra parte distinta del conjunto de los animales, porque en ambos estoy tomando el concepto animal de manera solo particular, una parte. Nada me asegura que el concepto de bruto y el concepto de hombre se solapan, convergen mutuamente. Ese es el problema de no tomar el concepto, el término medio de manera universal en ninguna de las dos premisas, que después en la conclusión no me permite saber si esos dos conceptos que estoy comparando, bruto y hombre, convergen o se solapan como si dijéramos los dos circulitos. Entonces, este silogismo también peca contra esa norma, aut semel aut iterum medius generaliter. Esto, el término medio siempre, por lo menos en una de las dos premisas, debe ser tomado de manera general, y ahí sí sabríamos si los dos conceptos que estoy tratando de comparar convienen entre sí o si por el contrario los debo separar en una afirmación negativa. Bien, vamos a dejar por aquí este video. En el siguiente vamos a tratar de mirar las 4 normas que tienen que ver con las proposiciones. Yo sé que no es un tema supremamente divertido. Yo sé, es bastante árido, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante seco, ¿cierto? Pero en términos de querer entrenar la inteligencia, de querer hacer esa gimnasia mental que nos ayude, que nos vaya acostumbrando a afinar nuestra manera de pensar, a ordenar nuestros conceptos, como decía Maritain, pues es buenísimo aprenderse estas normas y mirar cuándo las estamos cumpliendo, incluso en nuestras conversaciones diarias, porque en nuestras conversaciones diarias, aunque ustedes no se hayan dado cuenta, hacemos silogismo, estamos silogizando en todo momento, incluso cuando hablamos con un amigo acerca de fútbol. Fíjense ustedes que cuando hablamos acerca de algo tan común y corriente como el fútbol o el clima, estamos haciendo constantemente silogismos aunque no nos demos cuenta. Lo que pasa es que los silogismos no los hacemos así como estos que están en la pantalla. Pasa tal cosa, pasa tal otra, luego otra. Esa es una forma precisamente formal de presentar un silogismo. En la vida diaria, en nuestras conversaciones cotidianas, realmente nuestro lenguaje es mucho más complicado, es mucho más amplio, decimos muchas más cosas. Cuando queremos hacer un análisis fino, juicioso, técnico
de lo que estamos diciendo, pues por eso conviene coger lo que nuestro amigo dice o lo que nosotros estamos diciendo y ponerlo en forma, informa, decían los escolásticos, coger eso que usted está diciendo del fútbol y haga un silogismo, haga unas premisas y la conclusión, y de esa forma podemos analizarlo. Es muy interesante, por ejemplo, tomar las declaraciones de un político, por decir algo, que habla 5 horas, pero en realidad dijo 2 o 3 silogismos. Se puede tomar lo que dijo y convertirlo en forma silogística para ahí sí analizar la validez de lo que está diciendo y de las posibles conclusiones que está tratando de hacer que nosotros creamos, para mirar si de verdad logró comprobarlas o demostrar eso que está diciendo, o si simplemente está hablando por hablar. De hecho, en la discusión escolástica, los escolásticos, los medievales, eran unos grandes en la discusión dialéctica de las ideas. Cada cierto tiempo los estudiantes universitarios de esa época tenían que participar en verdaderos torneos dialécticos donde toda la discusión se hacía en forma silogística. Entonces, en los manuales de tomismo, de filosofía tomista aristotélica, muchas veces hay un capítulo dedicado a explicar cómo transcurría, cómo sucedía una discusión medieval. Y era increíble porque una persona primero empezaba estableciendo una tesis, que es la conclusión, luego hacía un silogismo para comprobarla, luego la otra persona, el contrincante, por decirlo así, tenía que tomar ese silogismo y ir premisa por premisa estableciendo con qué estaba de acuerdo y con qué no, pero también en forma de silogismo. Y luego el otro le contestaba y luego venía el turno del otro. Y bueno, era una batalla dialéctica y era una muestra de una capacidad muy grande, porque es que pensar de manera silogística formal, nosotros lo hacemos a toda hora, pero de manera artesanal, por decirlo así. Pero esta gente lo hacía de manera formal, es decir, de manera técnica, y establecía su razonamiento en estas formas que permiten analizar realmente lo que uno está diciendo. Muchas veces cuando una persona habla mucho, es difícil establecer qué logró demostrar y qué no, porque dijo tanto que al final como que aturde y no se sabe, queda uno ahí como con la duda si todo eso que dijo sí convence o no convence, sólido o no sólido. En cambio, ser capaz o tener la honestidad de presentar una postura, la defensa de unas ideas en esta forma completamente técnica del silogismo, pues por un lado es difícil, por otro lado es seña de honestidad y por otro lado no cualquiera lo puede hacer. Entonces, aunque yo sé que este tema es un poco seco, uno se da cuenta incluso cuando lo está explicando, conviene mucho conocer las famosas 8 reglas del silogismo. Es, como les digo, una especie de gimnasia para el cerebro y nos ayuda a no solo a enterarnos de cómo funciona esto, sino también a corregir nuestros propios errores a la hora de construir nuestros razonamientos. Entonces, bueno, los dejo con eso y en el próximo video, si Dios quiere, vemos las otras 4 reglas del silogismo que tienen que ver con las proposiciones.